La próxima semana. Ahora vamos con Nico, que ya está listo con el doctor Iván Guanilo. Adelante. Lorena, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, acá estamos con Iván Guanila, que nos va a hablar un poquito sobre la rinoplastia en pacientes con punta de nariz caída. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. Cuéntanos, ¿de qué se trata un poquito Te este tema? Te cuento. Básicamente, ahora vamos a conversar de la rinoplastia para el levantamiento de punta nasal. Ya. Es una técnica especial porque no es la técnica convencional que se va a utilizar, que nos ha sido muy útil todos estos años por diversas razones que ahora las vamos a mencionar, ¿no? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Sí, es un tema súper importante porque todo el mundo quiere siempre hacerse un perfil ideal. Y un detallito. O un detallito sin que se note, pero siempre es bueno tener un buen médico que nos aconseje, porque no se trata de decir, oye, yo quiero tal naricita, pero siempre va de acuerdo con el rostro de la persona, ¿no? Sí, el análisis inicial de la nariz es muy importante, ¿no? Porque en base a eso vamos a establecer distintos tipos de procedimientos para lograr objetivos distintos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar un poco del tema de la punta. ¿Y qué es lo que causa que algunas personas tengan eso, la punta nasal se encuentre un poco caída? Ya, esa pregunta es importante en realidad porque es lo que en realidad se debe corregir. La punta nasal se encuentra asentada sobre una estructura. Esa estructura es una estructura que está formada por cartílagos. Claro. Esos cartílagos van desde la punta nasal hasta la base, ¿no? Entonces, cuando nosotros al examen del paciente vemos que esos cartílagos son muy delgados, o sea, débiles, o son muy cortos, a la nariz le va a faltar proyección y vamos a tener la nariz caída, ¿no? Claro. Ese es el punto, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la edad, con el género Sí, obviamente, ¿no? Hay géneros específicos que tienen narices más caídas. Claro. Hay hasta problemas ya como digamos narices leporinas, claro, que sí, los cartílagos son más delgados aún. Claro. ¿No? Y este tipo de tratamiento no solamente nos sirve para el tema estético, sino también para el tema reconstructivo. ¿Y qué técnica usa para levantar la nariz, la punta de la nariz? El objetivo de la técnica es ir y corregir el problema de fondo, ¿no? Ese problema es la debilidad de las estructuras que están debajo de la punta de la nariz. Entonces lo que hacemos nosotros es reforzar esos cartílagos mediante una técnica que vamos a mencionar en un momento, ¿no? Y no solamente logramos levantar la punta, sino nos garantizamos que no se vuelva a caer. Claro. ¿Esta alteración te puede traer algún problema respiratorio, algún problema de las vías respiratorias? ¿Ser causa o consecuencia de una enfermedad o...? En la parte anterior de la nariz, en la parte interna, hay una válvula que se llama la válvula anterior. Ya. Entonces, cuando la nariz está muy caída, esa válvula se colapsa. Ya. Y eso hace que el paciente tenga problemas respiratorios. ¿Puede ser el ronquido a veces en la noche? En algunos casos, en realidad, el tema del ronquido es un problema mucho más complejo. Claro. No solamente tiene que ver con la nariz, sino también con la parte más alta. ¿Tenemos fotos del antes y después? ¿Las podemos ver? Sí. Bueno, esa es parte de la técnica, en realidad, que consiste en lo siguiente: se retira una pequeña porción de cartílago del tabique nasal, de la parte interna. Ya. ¿No? Ahí ya hemos retirado esa pequeña porción de cartílago. Ajá. El cartílago se va a tallar, se le hace un tallado al cartílago, se forma como un pequeño bastón. Ya. Y ese bastón se incorpora en un bolsillo que queda en la parte interna, aquí de la columela, o sea, la parte anterior de la nariz. Entonces, de esa manera estamos reforzando esas estructuras, ¿no? Y logrando que después la nariz no se caiga, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ahí estamos mostrando el poste, ¿no? Que es un poste que hay que trabajarlo, a veces hay que suturar cuando el cartílago es muy corto. Ajá. Y ahí estamos colocando ese poste dentro del bolsillo de la columela, la parte anterior de la nariz. Ajá. Interesante. Entonces esta técnica es la que hace que se pueda lograr el efecto. Claro, estamos corrigiendo en realidad el problema de fondo. ¿Cuál es la diferencia entre esta cirugía que aplican ustedes con una cirugía básica, la que se aplicaba antes, no sé, una convencional? Bueno, la rinoplastia convencional utiliza simplemente los cartílagos que ya se encuentran en la punta de la nariz. Si esos son insuficientes o son muy cortos, no va a poder corregir el defecto. Claro. Y ahí tenemos un antes y un después de... Exactamente. Entonces, miren lo que se va logrando, ¿no? O sea, al estructurar nuevamente esa punta, ya le vamos a dar la proyección que necesita. Y vamos a hacer que esa punta después de varios meses siga exactamente en la misma posición. Con su propio cartílago. Sí, y ahí vemos, digamos, una vista desde abajo, ¿no? Cómo se logra la proyección.
¿no? Una ¿Cómo nariz se arman achatada, las en realidad cosas? después se le da forma, ¿no? Increíble, con su propio... Claro, con su propio cartílago. Sí, son cartílagos del mismo tabique del paciente, que es un cartílago grueso y resistente. Ajá. Lo cual reduce de una forma drástica el tema de los rechazos, ¿no? Que a veces Ajá. hay rechazos por supuesto, del paciente. cero si es, rechazo. Claro, si es tu no, propio no, cartílago, no hay Cero manera rechazo, de... Exacto. cero rechazo, ¿no? Ahí tenemos otra foto, por ejemplo, de A una ver. paciente, igual, ¿no? Que tenía una falta de proyección, tenía poco cartílago en la punta, Sí. y estamos restituyendo los cartílagos ahí, y es una vista inferior, Ajá. igualmente como se Y ve esta la técnica está proyección. indicada para todos los pacientes, no hay ninguna contraindicación. No, la indicación específica es, como dije en un principio, Sí. es hacerlo en pacientes que tienen los cartílagos de la nariz débiles o cortos. Claro. Ya. Cuando nosotros vemos que el paciente, al examen, el paciente tiene los cartílagos gruesos, resistentes, pero están descendidos, ahí sí utilizamos la técnica convencional, reposicionamos esos cartílagos y con eso logramos levantar la nariz ok. sin tener que hacer, digamos, esa técnica que es un poquito más compleja, ¿no? Ahí ya. Ok. Ok, esa sería básicamente la diferencia entonces entre la rinoplastia Claro, ahí por ejemplo convencional. estamos A ver. viendo en cámaras, ¿no? Que este es el caso de una rinoplastía ya reconstructiva, ¿no? Ya. Claro. Para poder mostrar la capacidad de proyección que puede tener esa técnica. Ese paciente es una nariz leporina, Ajá. donde mencioné al principio que casi no tienen cartílagos, y con el cartílago con este pequeño bastón logramos darle la proyección, Claro. y no solamente la proyección, sino formar una punta que casi no existía. Claro. Sí, increíble. Desde un punto de vista de la personalidad del paciente, me imagino que cambia un montón, porque la nariz en la cara es algo muy significativo y es algo que te da mucha seguridad de ti mismo. Por supuesto, yo veo a los pacientes cuando vienen a sus controles, si en un principio vienen, digamos, como tímidos, Claro. asustados, después los veo con hasta Con un cambio de look. autoestima, Cambio de claro. look, Sí, tienen como un cambio sí, de sí, look, el sí. corte distinto. Claro, claro. Sí, ya la claro. personalidad Eso, cambia, ¿no? o sea, Trasluce eleva un que sí montón. ha habido todo un cambio hasta Y eso es psicológico. muy importante. Sí, 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 sí. Qué Increíble, interesante, súper. qué interesante. Felicitaciones, de Felicitaciones, verdad. la verdad que es un trabajo bien importante. Ajá. Sí. Y nos da muchas ventajas. ¿Dónde realmente, lo sí. podemos encontrar? Sí, bueno, yo tengo un instituto que se llama Rinoplástica, no se lo pueden encontrar, creo que está saliendo en pantallas, la Sí, sí, revisión, claro. todo. Y bueno, en realidad que yo Las quería flores. finalizar ya como esta entrevista diciendo de que lo importante es que cada nariz es distinta. Claro. Y en cada nariz hay que hacer un procedimiento distinto. Y bueno, todas las narices tienen que estar orgullosas de ser una nariz. Exactamente, exactamente. ¿Tiene alguna otra ventaja este procedimiento en los pacientes? Bueno, aparte de poder trabajar el tema reconstructivo, a la hora que logramos la proyección de la punta, también la podemos afinar y definir. Bien. ¿no? Entonces, Bien. ese también es un plus más que nos va a dar esa técnica. Muy bien, Ok, Iván. Muchísimas perfecto. gracias por haber Gracias venido. a Y ustedes. la verdad que es la primera vez que nos explicas Sí, una cosa algo así tan tan claro, detallada. ¿no? Tan Es la idea, Sí. pues es la idea para que Sí. se pueda entender de una manera más simple. ¿no? Ok, Iván, muchísimas muchas gracias. gracias, Lorena. Espero que Gracias. una próxima vez. Nos vemos. Entonces nos vamos rapidito a la pausa. Volvemos con Sofía Berens, la doctora Sonrisa. No te muevas. Retornamos con Día a Día, el magazine de la tele por Panamericana. Volvemos.